Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a otra tertulia académica más de la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Muchas gracias a quienes nos acompañan aquí en la plataforma y a quienes nos siguen a través de nuestras redes sociales. El día de hoy nos vestimos de gala porque tenemos un gran invitado de honor, nuestro querido amigo, el comisionado Francisco Javier Acuña Llamas, a quien le damos la más cordial bienvenida a esta su casa. Y él nos va a hablar de un tema muy interesante que se titula Protección de datos personales en la pandemia. Y antes de cederle el uso de la voz, voy a leer su síntesis curricular. El doctor Francisco Javier Acuña Llamas es licenciado en Derecho por la Universidad Regiomontana y doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Es catedrático de posgrado en la especialidad de Derecho a la Información en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es autor de diversos libros y publicaciones sobre temas relacionados con derechos humanos y discriminación, transparencia electoral, derecho a la información, transparencia y corrupción, datos personales y acceso a la información, por citar algunos. Actualmente es columnista del diario El Excelsior y El Financiero en México. Fue coordinador de Información, Documentación y Transparencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de 2011 al 2014. El 14 de mayo de 2014 rindió protesta como comisionado del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos, entonces IFAI. El 12 de mayo de 2017, el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, eligió al comisionado Francisco Javier Acuña Llamas como presidente para el periodo 12 de mayo de 2017 al 10 de diciembre de 2020. Actualmente es comisionado de este órgano, del INAI. Muchísimas gracias, querido Paco, por estar aquí con nosotros y sin más, te cedo el uso de la voz. Adelante, por favor. Gaby, muchas gracias. Agradezco también a Ramón Hernández todas las manifestaciones de aprecio y veo aquí y descubro o reencuentro a la vista a muchos amigos que son parte de esa comunidad y gente valiosa, de eruditos, de investigadores, de pensadores, de estudiantes, de, de trabajadores del estudio, la investigación, la docencia sobre las ciencias sociales y en relación estrictamente con el derecho y sus impactos en la configuración de la cosa pública, del Estado. Agradezco que sea el interés llevarnos al punto al centro de nuestra atención, porque la pandemia que aflige al mundo desde hace más de 10 meses, y esa es la palabra, aflige al mundo desde hace más de 10 meses, es un acontecimiento sobre el cual tenemos todavía muy pocas certezas. Me refiero a exactitudes, por lo menos pronósticos ciertos, que sean así jurídicamente hablando, pero más bien científicamente hablando, que tengan validez científica en términos de pues, la epidemiología y de sus alcances. Entonces, la pandemia es un torbellino que tiene al mundo en el centro del huracán. Es un torbellino gigante que envolvió al mundo y el mundo adentro de ese torbellino, en el centro, en el ojo del huracán, está pues como estamos bajo un huracán, con la mirada aturdida, con el corazón apachurrado, con el estómago descompuesto y con el pavor de pasar la prueba que tarde o temprano nos llegará a todos de vivir esta experiencia, pues sí, médica. Sabemos cada día más cosas, pero cada día desconocemos nuevas. Total que en un escenario en el que no hay la certeza mundial, en el que la propia Organización Mundial de la Salud se confesó hace unos días haber estado pequeña frente al desafío histórico de haber podido
como lo debe hacer la organización máxima de la salud del mundo, con todos los avances científicos, con todos los avances tecnológicos y médicos, haber podido, vamos a decirlo así, haber dado haber dado el ritmo, haber guiado, haber orientado con mayor eficacia a los países del mundo, a sus gobiernos, para hacer lo correcto. Hasta ahí me quedo con una cuestión que tiene que ver con un escenario que es un tema que ustedes dicen, y esto que tiene que ver con los datos personales. Para allá vamos. A ver, en primer lugar, como todos sabemos, la pandemia, ya lo dije, sacudió al mundo. La OMS, naturalmente, ha emitido directrices. ¿Para qué? Pues para darle cierto cauce a la pandemia, que es mundial porque es pandemia, pero que dentro de cada país se llama epidemia, porque finalmente la epidemia se registra en cada lugar con sus circunstancias particulares. ¿Qué tiene que ver esto con los datos personales? Para allá voy. El Estado mexicano, a partir del 1 de abril, emitió un decreto del Consejo General de Salubridad, en el que dio inicio a una experiencia que estamos viviendo, que ya lo dije a nivel nacional, que se llama de crisis sanitaria. Y esta crisis sanitaria implicaba o debió implicar una serie de medidas generales, como sí las tuvo y las tiene, y una serie de medidas especiales para, como ocurre cuando vamos con el doctor y te da analgésicos o te da antibióticos, te da normalmente otros medicamentos para compensar los daños colaterales, que te da el tónico que te va a, vamos a decir así, a inmunizar eventualmente o a cuidar de los efectos. Pues el problema es que para los efectos de los datos personales de la población, no ha habido desde un primer momento, ni después, ni hasta la fecha, un capítulo abierto, certero, consistente, de precauciones desde el Consejo General de Salubridad. Y la gestión del máximo responsable de la estrategia sanitaria, no estoy invitado aquí a comentarla porque por sí misma se describe, pues ha sido justo todo lo que no debería haber sido la conducción de una crisis sanitaria desde el gobierno federal. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista de la transparencia y del acceso a la información pública, que también al INAI le toca cuidar, a la vez o a la par del cuidado de los datos personales, la conducción ha sido, por lo menos, para no ponerle otras calificaciones, insuficiente y deficiente. Las dos cosas, insuficiente y muy deficiente. ¿Y esto por qué? Porque ya lo dije, no hubo un trazo rectilíneo que diera consecuencia. Se habló de efecto centinela, de un esquema o modelo centinela que significaba no aplicar pruebas a granel a todo mundo, como lo hicieron todos los países que han tenido un éxito relativo con la epidemia. Acá se dijo, yo creo por ahorro, como es tanto que se menciona la austeridad, seguro por ahorro, no se hizo la aplicación de pruebas a granel para una población, hay que decirlo, de 130 millones de habitantes. También es una decisión esa que hay que reconocer de impacto económico grande, pero no se hizo. Entonces se optó por un modelo que se llama, pues, el modelo reactivo, que es ante cada caso de síntomas se aplican las pruebas. El asunto es que tampoco hubo ni ha habido correspondencia con las estadísticas, porque desde los primeros días tuvimos muchos la sospecha, fundada después, que era irreal que México en abril, en mayo, en junio todavía, tuviera unas cifras ínfimas de contagios y, por supuesto, de defunciones, y que del otro lado de la frontera, como acto de magia, como si la epidemia respetara las divisiones fronterizas, de unas fronteras además tan unidas y tan interdependientes como son las mexicanas con las norteamericanas, hubiera allá
tanto en Texas como en California, para no citar otros lados, que son los más visibles, cifras impresionantes de contagios y de defunciones. Cuando uno ve que estas cosas se van desenvolviendo de esa manera, uno tiene que tener sentido común, y el sentido común nos tiene que alertar a entender que algo no está funcionando en la lógica de una directriz que debe de ser respetuosa de la realidad, y tan cruenta esta sea, tan dura sea, tiene que reflejarse. Entonces, ¿cómo le podríamos pedir al responsable, el subsecretario López-Gatell, de la emergencia sanitaria, que pudiera además imaginar o dejarse aconsejar, como se lo ofrecí yo como presidente del INAI en varias ocasiones, de una manera integral de proteger la vida privada de los pacientes, de los infectados, de los sospechosos, horrible término, con los que se habla de cualquier, el grupo de personas inmediatas a quien resulta positivo de COVID, pues se llaman en el coloquio sospechosos de infección, y de los fallecidos. Si no hubo visión ni sentido de registro, sentido de certidumbre respecto de lo que eran los datos desde el principio, lo que mal empieza no acaba bien. Así es que era muy difícil, la verdad, que pudiéramos haber tenido éxito si no comprendió o no quiso comprender las dimensiones del problema de construir una ruta engañosa en el manejo del ritmo y de la dirección de la epidemia. Entonces, así las cosas, con esa, vamos a decir, voluntariosa y a su vez, pues bueno, vamos a llamarle así, demagógica manera de explicar los incrementos en los contagios, en las defunciones, nos topamos muy pronto con que ya para agosto, para septiembre, ya definitivamente, ya había dudas muy grandes todavía más sobre el número de los fallecidos, las defunciones, al grado que, como ustedes lo saben y lo hemos visto todos, tuvo que venir la necesidad penosa de ir a los registros, al registro civil, para preguntar el número de defunciones que había habido entre el año pasado y poder tener una conjetura, pero que fuera razonable, para darle más o menos una expresión documentada a las cifras de defunciones. Hoy por hoy, después de meses de haber estado vacilando y dando tumbos de un lado a otro sin ningún rigor ni ningún sustento, por desgracia, y lo digo porque esta es una tragedia, no estamos hablando de un asunto que tenga reparación, no hay manera de reparar las miles y miles y miles de vidas que ya se perdieron. El problema es cómo llegamos al punto para poder enjuiciar al Estado y al gobierno y a todos los que han participado en esta historia desde una perspectiva de el derecho a la información, en la que naturalmente cabe suponer una enorme negligencia desde el gobierno y, por supuesto, de la que también somos corresponsables los ciudadanos, porque también los ciudadanos hemos sido muy despreocupados y hemos sido muy irresponsables en la cuestión de los cuidados básicos de cada quien para, desde luego, estar libre en lo posible del contagio. Bueno, aquí me quedo con este punto, que es la primera aseveración. Y luego entro a la otra. Ya dije yo que era demasiado pedir. Si lo otro, que era lo primero y lo básico, no se hizo. Nosotros en el INAI llegamos a pensar, porque se llegó a deslizar la idea por la Ciudad de México, por ahí de mayo, antes de junio, que la Ciudad de México dio a entender que acudiría a conseguir los datos personales de todos los dueños de los dispositivos telefónicos, o sea, en el IFETEL, para naturalmente poder así darle un seguimiento a cada persona que tuviese
hubiese sido pues diagnosticado con el virus y naturalmente hacer lo que se llama darle seguimiento a la cadena de contagios. Esta cuestión, nosotros lo avisamos, cuidado, si lo van a hacer, tiene que hacerse con todas las de la ley, porque es delicadísimo hacer un seguimiento de datos personales cuando además están asociados a uno de los casos más graves o más delicados para el tratamiento de los datos personales, que es precisamente el estado de salud. Entonces, claro que en Corea, bueno, Corea del Sur, la del norte ni hablemos, Corea del Sur, que aunque es una democracia convencional, el problema es que Corea tiene un gobierno que tiene un control poblacional impresionante. Entonces, en Corea, cuando nace un niño, lo voy a decir ya en términos, si ustedes quieren, hasta exagerado, cada niño desde que nace ya tiene asignado el número de teléfono celular que va a tener de por vida, por poner un ejemplo así. Entonces, claro que en un contexto de esa naturaleza, pues en Corea no ha habido ni hubo problemas para que el Estado coreano, que además tiene una población muy menor, mucho menor a la mexicana, pero no por ello pequeña, pudiera haber tenido lo que se llamó eso, ¿no? Un control poblacional férreo que por medida de emergencia sanitaria pudiera justificar naturalmente, sin duda, la intervención del Estado a través de ese mecanismo. ¿Por qué es ese mecanismo? Bueno, porque el móvil hoy por hoy es, como decía Jaime Sabines, nuestro tercer ojo y nuestro tercer pie. O sea, ya el teléfono celular es una prolongación de nuestro cuerpo. Y es más, es donde ahora se sitúa nuestro cerebro. Así como la información pasa de los celulares a la nube, pues nuestra nube, vamos a decir, en términos metafóricos, está en el celular. Hoy por hoy no hay peor sensación de pérdida en cualquier momento que la de un celular. Claro, celular en funciones y con tus datos, naturalmente. Ya es casi peor que otras muchas de las cosas que antes nos preocupaba perder. La honra, la dignidad, etcétera. El celular hoy por hoy se sitúa en el punto máximo de los peligros a perder. Y esto, conectado con lo que estamos hablando, nos lleva a que el experimento coreano, para ponerle punto de referencia, no podría ser aplicado en México, porque primero, el Estado mexicano sí tiene, pero es una institución autónoma, esas que ahora detestan en algunas latitudes de la geografía política del Estado mexicano, que se llama IFETEL y que precisamente las tiene, ¿por qué? Porque lleva la regulación de la licencia para el uso legítimo de estos instrumentos de vida diaria que es indispensable para la vida diaria que se llaman los celulares. Pero esa información, así como está, la puede pedir alguien, sí, nada más que así como está, te la dan a granel y tú no sabes de quién es cada número. O sea, IFETEL te puede dar, cualquiera que lo pida, lo quiera conseguir, los miles y millones, más bien, de números de celulares, pero están de tal manera que tú no puedes asociarlos a nadie, porque ni modo que seas un pitonizo, o salvo que conozcas el número de alguien, porque ya lo conoces, pues te lo puede revelar, pero de otra manera no te revela el nombre. Pero el problema es que cuando tú tomas ese instrumento, que es una sábana inmensa de datos telefónicos, números, ojo, el problema es la conexión con el titular. ¿Y cómo lo iban a hacer? Pues como se hizo en Corea. ¿Cómo se hizo? Pues primero se hicieron las pruebas a todo mundo. Entonces, como se hicieron a todo mundo, se agarraba por manzanas, por calles, por barrios, por poner el ejemplo, y naturalmente se tiene que hacer un registro de a quién le haces la prueba. Y en ese momento, como el Estado coreano empezó a hacer las pruebas para todo mundo, pues lógicamente si le hacían la prueba a Jonathan Durán, pues aparecía que Jonathan Durán había sido receptor, había recibido la prueba. Y supongamos, sin conceder, como dice en la buena abogacía de viejo término, que Jonathan Durán resultaba positivo a COVID, en ese momento
el móvil, o sea, el teléfono de Jonathan Durán, que se tomaba para los efectos de acreditar la prueba, pues también le pedían a Jonathan Durán, oye, Jonathan, pues de una vez dinos quiénes son las demás personas con las que vives, a quienes has visto en los últimos 10 días, 15 días, ta. Entonces se hace una cadena, que se llama cadena, ya dije yo, de contagio, para darle un seguimiento especial hasta que ya le aparezca la prueba negativa a esta persona. Puse tu ejemplo, Jonathan, no lo tomes en contra, es para poner ejemplos que calen, porque luego, ¿qué tal si Danae Soto resulta que por alguna razón saludó a Jonathan Durán justamente en esos días y entonces van con Danae y le dicen, Danae o Vanessa Sequit, venga a hacerse la prueba porque en este momento necesitamos naturalmente ver si el contagio ya se propagó o si ahí se ve tú, etc. Entonces, con ese tipo de información, claro está, el Estado, pongo el ejemplo del Estado coreano, porque así lo hizo, pues llegó a tener un control de la epidemia porque podía prevenir los desplazamientos. ¿Por qué? Porque aquí viene la segunda parte. Naturalmente, el teléfono de Jonathan Durán y luego el de Danae y luego el de Vanessa, pues eran ya seguidos para ver hacia dónde se desplazaban y así estar controlando su movimiento. Desde una perspectiva, bueno, de lo que deben significar unos algoritmos para darle esto una utilidad. Y aquí el asunto nos lleva a otro punto. Esto implicaría, naturalmente, poder de esta manera, tener un control de su vida, de la vida, no de su vida o de bajada, sino de la vida de estas personas. ¿Por qué? Porque el celular, como ya dije, va con nosotros hasta a los lugares y a los sitios más inexplicables, nos acompaña por la noche, prácticamente dormimos con el celular a muy corta distancia, no dudo que algunos hasta lo abracen, y está muy mal por las radiaciones. Y además de eso, entonces revela dónde estás. Y entonces el Estado se hace de una serie de información que con independencia que estuviera autorizado para el caso concreto, bajo el esquema de máxima prevención y de una prevención, una medida de, vamos a llamarle así, entre puros abogados aquí reconocidos y juristas de alto nivel, es un acto de molestia que se puede justificar en función de un bien mayor, que es el derecho a la salud y el derecho a la atención médico oportuna y veraz de los demás, de ti y de los demás. Entonces, en ese esquema, sí, lo que pasa es que el celular te sigue y entonces lo que empiezas a saber es Jonathan Durán con quién está después y si Eduardo Vargas estuvo o no y si Gabriela Rubalcaba se reúne con Alejandro de Jesús Ramírez o con José San Vicente y así empieza a haber una serie de cruzamientos. Y si además a qué lugares van, si fueron al banco y si fueron al hospital. Cuando hay una situación de emergencia, acuérdense que como volvimos a estar ahora, por fin, en semáforo rojo, de las tantas veces que nos llegó a dar miedo y que más o menos le tuvimos miedo al miedo, llegamos a tener calles desiertas en abril. Ustedes recordarán, abril y mayo fueron unas estampas de la Ciudad de México, especialmente, verdaderamente contenido digo, en términos muy generales, desgraciadamente siempre había habido, y lo vimos, gente que por necesidad y por urgencia tenía que salir, y ahí está la otra parte del componente de los tentáculos con los que el Estado puede atrapar la vida personalísima de todas las personas, porque pues la gente, al tener ya tu dispositivo telefónico contigo, te registra, y entonces saben a qué horas vas o fuiste a tal cosa, si estás yendo al doctor otra vez, si volviste al hospital, si ya has estado en tu casa todo el tiempo, etcétera. Entonces, imagínense esto llevado a cabo al nivel de la gente directa y concreta, ¿qué nivel de información permite llegar a obtener? Pues toda. En el Estado mexicano, afortunadamente, lo digo con tristeza, a pesar de reconocer que esto hubiese sido en un momento dado probablemente justificado, aunque se hubiese tenido que hacer con unos protocolos de una rigidez extraordinaria que es evidente no tenemos
ni el gobierno supo o quiso emprender. Prefirió el método que es un método muy disperso, muy desordenado, y que es solo hacerles la prueba a los que tienen síntomas. Y así, naturalmente se han hecho millones seguramente ya de pruebas. Ese numeral en las estadísticas que da por las tardes el señor subsecretario de Salud, pues a veces ya no aparece. Aparecen nomás los contagiados y los difuntos, pero no sé si le han dado seguimiento, ya no he visto los últimos días, no estoy entrado, puedo cometer un error, si alguien lo ha visto que me corrija, si también se dice el número de pruebas practicadas, porque a estas alturas ya tendríamos que también tener el número de pruebas que se han realizado por cada persona, o sea, per cápita. Es una pandemia progresiva, expansiva, que no tenemos certeza cuándo terminará. A estas alturas, por ejemplo, yo ya me he hecho como 10 pruebas. Les pongo un ejemplo. Yo. Pero yo creo que de los que estamos aquí, algunos ya se han hecho por lo menos una, seguramente, creo, imagino, o dos. No sé qué promedio tengamos, pero si alguno no se ha hecho la prueba hasta ahora, pues también habla de una actitud y una circunstancia, un comportamiento ciudadano. Entonces, el asunto es, imagínate tú el esquema, imagínense ustedes el esquema de seguimiento que podríamos llegar a tener personalizado. Google Maps, Google sacó una aplicación por ahí de mayo que compartió a todos los gobiernos, pero eso es distinto, ¿eh? Google sacó una aplicación que se llamaba, que la ofreció, bueno, ¿por qué? Pues porque Google es una empresa la más importante en su género de las aplicaciones o plataformas universales. Entonces, lo que hizo Google es entregarle a los gobiernos, al parecer lo está haciendo y lo sigue haciendo, lo que se llama los índices de comportamiento, pero anonimizado, ¿eh? No dice ahí si José San Vicente o Óscar Osvaldo Arrasate andaban yendo a un lado a otro, no. Solamente toma los patrones por densidad. Y qué bien, porque entonces te dicen, a ver, en la Ciudad de México, la gente sobre las 10 y las 4 de la tarde se concentra en centros comerciales o en farmacias o en hospitales o en bancos, y eso sí permite, desde una medida masiva, que el Estado le ponga orden a las concentraciones masivas, precisamente, porque como el seguimiento se da por los móviles, Google tiene de esta manera la fórmula, pero no te dice, ya dije, Jonathan Durán estuvo aquí, no, te dice tampoco si Agustín Robledo se anduvo paseando o andaba en cualquier punto, no, solamente dice la densidad, qué densidad hubo en tal parte, y entonces eso le sirve al gobierno mexicano y al Estado, a cada país, para precisamente poner controles o cerrar ciertos tipos de servicios, como ha venido ocurriendo, que si los bares, que si los restaurantes, que si los gimnasios, que si tal que cual, y para bloquear el acceso a sitios donde hay peligro de concentraciones. Pero bueno, hemos visto nosotros desde el inicio de la pandemia estas famosas conciertos y los casos concretos de la Merced, de Tepito, de Iztapalapa, donde ha habido verbenas y reuniones de concentraciones de miles y miles y miles de personas, y no nomás en México, lo ha habido en muchos otros países del mundo con una gran irresponsabilidad. Pero bueno, una cosa es, ya dije yo, que haya el servicio que se aproveche de la ciencia y de la tecnología para que el Estado tenga métodos certeros de cómo llegar y contener y evitar concentraciones masivas y reconducir a la gente, etcétera, etcétera, etcétera. Pero otra es muy distinta la situación cuando ya el Estado dice, voy por Gabriela Rubalcaba porque se ha estado burlando de las medidas sanitarias. Tiene muy bonita cara y muy agradable, pero es muy irreverente, se la pasa yendo
a lugares donde no debe de estar yendo, sale de su casa y a las calles, anda por ahí como si nada, y eso es un problema que tiene que ver ya con la asociación. No solamente, y mira, y ya se infectó una vez, es más, ya se volvió a infectar y ya contagió. Espérate, o sea, imagínate ese nivel de medición y de seguimiento. Imagínate tú las bases, imagínense ustedes las bases de datos que acaban siendo estos registros de los que estoy hablando. Cuando el Estado ya cruza lo que hizo Gabriela Rubalcaba, dónde estuvo cada día, cada noche, del seguimiento que se le dio. ¿Por qué? Porque ya dije yo, resultó contagiada, o dio positivo en la primera prueba, y hasta que no dio negativo, y el círculo cercano a ella, a los que se investigó como sospechosos, ya dejaron de dar positivo, pues entonces ya vamos a decirlo así, ya bajan del tablero de intensidad. Pero mientras tanto, esos cruzamientos de información son peligrosísimos, porque repito, son una manera de reflejar, relatar, revelar, exhibir potencialmente todo lo que hizo estas personas en función de su derecho a la libre circulación o su derecho al libre tránsito y a la libertad de movimientos, ya simplemente, ya no digas ni siquiera de tránsito y de circulación, me refiero de libertad de movimientos. Si te place ir al panteón porque estás triste a ver la tumba de un pariente, o si te place ir al mercado porque a pesar de la emergencia y de ir con cubrebocas, según tú, cuidada y cuidadosamente, pues te vas a encontrar ahí con medio mundo que no trae los cuidados. Así. Bueno, a esos niveles. Que no se optó por el lado mexicano, y lo han presumido mucho los del alto gobierno, que de tomar medidas drásticas como en España llegó a haber, ustedes recordarán en la tele algunos casos que se hicieron muy sonados en muchos países de Europa, llegó a haber toques de queda, y toque de queda igual que como ocurre cuando hay un golpe de Estado, en este caso por una situación de emergencia sanitaria, al grado que la persona que salió por ahí fue apresado, o sea, fue detenido y llevado a la comisaría, vamos a llamar así, y creo que en el caso de reincidencia, aparte de una multa, etcétera, o sea, medidas coercitivas, medidas de apremio concretas contra quienes se burlaron de la medida de autoridad, como única manera para asegurar, vamos a decirlo así, efectividad en el caso. ¿No? Entonces, a mí me gustaría más bien interactuar, si no tienen inconveniente, porque así como que me parece que estoy con colegas, me gustaría que Gaby me digas, ¿son cuántos los que estamos aquí en esta reunión? Creo que son 77. 87. ¡Qué barbaridad! Y a los que me referí, algunos porque los estoy viendo, a otros no los veo porque, bueno, es que como son tantos, nomás veo unos cuantos, por eso ya los referí varias veces a algunos, pero, por ejemplo, de los aludidos, Jonathan Durán, tú estás ahí en el centro de justicia de la escuela judicial. Jonathan, tu micrófono. No tiene micrófono, pero no está en la escuela, Jonathan. Ah, bueno, está bien. No, era nomás por la pregunta. Como igual Teresita Servín. ¿Sí, verdad? Muy bien. No, era para poner un ejemplo cómo estamos aquí. Si se fijan, tan solo por el efecto de entrar en comunicación y ya pregunta uno, y fulanito y sutanita, no, es que él está en tal cosa, es que entró por vez primera, nunca lo habíamos visto, no, otro es muy conocido y por eso vino, en fin, ¿no? Pero esas son las disquisiciones que pueden llegar a un control de la vida privada de las personas. Me gustó, me quedo yo para escucharlos, ¿no? Y mejor dialogar, si me lo permiten. Tú, claro, Gaby, ¿cómo le hacemos? Claro que sí, querido Paco. Tenemos por lo pronto 3 intervenciones. Daniel Bonilla, si gustas hacer tu pregunta. Sí, buenos días. Doctor Francisco, bueno, muchas gracias, excelente sus comentarios. Mi pregunta va en este sentido. Recientemente el Ejecutivo, la propuesta de que el Instituto Nacional de Acceso a la Información pase a formar parte de la Secretaría de la Función Pública. ¿Cuál sería su opinión en este sentido? Porque a lo mejor como ciudadano, pues yo puedo decir, pues como que hacen lo mismo,
pero bueno, creo que un servidor público, y en este caso tratándose del presidente, creo que debería de tener mayores elementos para sustentar sus decisiones. Claro. ¿Sí me oyen? Muchas gracias, Daniel. Mira, pues sí, desde luego no comparto la apreciación que tiene el presidente de la República, que es el jefe del Estado mexicano, pero con independencia, en un país libre, en un país democrático, se puede disentir hasta del presidente de la República. Y mejor que nada, y mejor que nadie de él, porque finalmente es el jefe del Estado mexicano. Pero el INAI respecto de él tiene una relación distinta en cuanto que el INAI supervisa, corrige, inspecciona la actividad de la gestión pública del presidente de la República y sus 250 entidades públicas y las calibra gracias a que la gente se queja constantemente cada vez más de la mala calidad de las respuestas que ofrecen los gobiernos, porque dicen que no son iguales. Pues sí, sí son iguales, porque precisamente no ha cambiado en lo absoluto, al contrario, se ha intensificado la opacidad en la administración pública. Entonces, que el señor presidente diga que por ahorrar, por una cuestión de ahorro, de austeridad, es conveniente que se desaparezcan estas instituciones autónomas, pues aquí viene un primer punto de réplica. Primero es, ojalá ustedes sepan que el Estado mexicano se va a gastar para este año 6,000 millones de millones, o sea, 6,300 billones de pesos va a costar la vida nacional este año, 2021. Y el presupuesto autorizado por la Cámara de Diputados el año pasado autorizó, en proporción a lo que estoy hablando, el equivalente a que el INAI cuesta 1 centavo de cada 100 pesos. 1 centavo de cada 100 pesos del presupuesto federal se va a gastar en que esta institución que está obligada o que nació para hacer que el gobernante diga la verdad. Ustedes han oído, porque a este nivel, supongo todos estamos en términos académicos, acuérdense ustedes que hay un instrumento que es bastante polémico, pero es el polígrafo. Polémico, y yo como defensor de derechos humanos lo he denunciado mucho, porque es un instrumento que hace que el funcionario, sobre todo para las pruebas de control de confianza, para cierto tipo de servidores públicos, sobre todo los que se van a desarrollar en las tareas del combate a la delincuencia y a la seguridad pública, lo tienen que pasar, y es un tormento psicológico para el que lo tiene que asumir. Y entonces, el polígrafo es, en pocas palabras, la máquina de la verdad. Bueno, pues el INAI es, en términos, si ustedes quieren, metafóricos, y permítanme ser a lo mejor bastante ligero en el ejemplo, una especie de polígrafo para que el presidente y todos sus colaboradores digan la verdad, porque el problema es que no dicen la verdad cuando hablan. O sea, el Ejecutivo, pero en el mundo, los gobiernos prometen para llegar a ser gobierno, pero luego ya cuando se establece el gobierno en todos lados del mundo necesita que rienda como el caballo, necesita conducción para que baje a tierra su promesa y para que se haga efectiva y eficaz en cada caso. Y entonces el odiado polígrafo, que es odiado, policías que han tenido la tortura de pasar por él, lo odian, porque es odiado, naturalmente, ¿y cómo no va a serlo? Es un tormento psicológico de un rato, y luego te quedas con la duda. Y luego, ¿saben quién? Por desgracia, ¿sabes quiénes son los que lo pasan? Los peores. Los malandrines, los que ya saben cómo y no se ponen nerviosos, ni les cambia la voz, ni nada. Entonces el polígrafo registra variaciones emocionales, y eso es a lo que lleva a decir, este no está diciendo la verdad. Ha hecho cosas que dice que no, que dice que sí, sí ha hecho cosas que dice que no, etcétera, ¿no?
Entonces, bueno, para ponerles ese ejemplo, ustedes quieren gráfico y a lo mejor demasiado evidente. Con todo respeto, como dice el señor presidente, cuando se refiere críticamente a alguien, con todo respeto, y no por él, está en el derecho a decir lo que quiera, sino por todo lo que representa para la población mexicana. La administración pública más grande es la que encabeza el Ejecutivo Federal. 240, casi 250 instituciones y más de casi 3 millones de burócratas, como nos llaman a los funcionarios o servidores públicos. Bueno, esa enorme red funcionarial, por desgracia, no estamos en regla ordinariamente. Tan solo apenas este año tuvimos que pasar a ensayar el nuevo esquema de las famosas declaraciones, declaración patrimonial, la declaración de conflicto de interés y la declaración fiscal, que es la 3 de 3, como se estableció como una nueva manera. ¿Para qué? Para que ahí sí, para eso sí sirve la función pública. Bueno, presumiblemente, para que naturalmente tenga un control y cada institución tenga un control de cómo va evolucionando el patrimonio de cada funcionario. Pero es que los funcionarios somos dados a no decir tampoco la verdad. O sea, no nada más es el gobierno como tal. Cuando yo digo el gobierno me refiero a que el funcionariado tampoco decimos la verdad siempre, ¿eh? No le decimos la verdad a nuestro jefe cuando ingresamos y andamos buscándole ahí la manera, oye, no, pues esta finca todavía no la meto, aguántame, al cabo pues no hay manera que la vean, mira este coche, pues ¿para qué lo declaro? Y así, en todos los casos hay un riesgo probable de falta de veracidad en lo que decimos y hacemos, hasta que los controles sobre nuestra propiedad, sobre nuestra evolución patrimonial, lleguen a ser más efectivos, podrá desterrarse la sospecha de peculados, de cohechos y de una cantidad de conductas criminógenas que están ahora ya reconocidas como de corrupción. Pero bueno, para no perderme, ¿qué pasa rápido con esto? Pues mira, lo que pasa es que los controles no le gustan a nadie. Hay un viejo adagio que dice que la verdad no peca, pero incomoda. Y claro que la verdad incomoda demasiado. Y por supuesto que la primera táctica del mentiroso es, lo digo ya ahora en términos de cualquier persona, no crean que me refiero al señor presidente, con todo respeto. La táctica del que no dice la verdad es que no soporta que alguien se la diga, porque esa verdad cala y cala hondo. Entonces, como pasa con la señora que ya no se siente bien consigo misma, o el señor feo, que no soporta verse al espejo porque se ve feo y no quisiera verse así, pues lo que acaba haciendo es romper los espejos para que nadie le revele lo que es, como la reina aquella del palacio, la reina bruja. ¿Y quién es la más bonita? Ya cuando apareció ahí Blancanieves, naturalmente fue y rompió el espejo ese, porque no le gustó que apareciera otra que no era ella. Entonces, ¿qué pasa? Pues eso es lo que pasa. Por eso los órganos constitucionales autónomos tienen que estar, para que el Poder Ejecutivo no haga todo lo que hacía en los años 70 y 80. En los años 70 y 80, el Poder Ejecutivo Federal llegaba a tener prostíbulos dentro de lo que eran las instituciones y las dependencias. Había una cantidad, una galaxia de empresas que eran parte del gobierno, pero no solamente eran las empresas estas de participación estatal para fines de diverso índole, no, había un apartado de empresas del gobierno, prostíbulos, paleterías, gimnasios, hoteles, fábricas de bicicletas. ¿Por qué? Porque el presidente de cada uno de esos últimos años, por ayudar a un buen amigo que había quebrado con su negocio, le fracasó el cabaret, le fracasó la fábrica de chicles o la fábrica de melcochas, la compraba el gobierno federal para ayudar al amigo y entonces el amigo ese pues quedaba muy bien porque muy bien comprada, se la vendía como si estuviera en su mejor momento y entonces naturalmente el gobierno federal perdía porque era el esquema, ¿no? A fondo perdido. Entonces
Si queremos llegar otra vez a un esquema involutivo en el que el presidente de la República, a través de su vara mágica, determine lo que es la verdad, pues vamos a llegar otra vez a esos chistes que se hacían de aquella época en la que al presidente no se le puede contradecir. Y si algún día habían el famoso chiste aquel de los cocodrilos, que si volaban, un presidente, un gobernador fue muy ignorante, dijo en un tinglado ahí en un foro ahí y es que hasta los cocodrilos vuelan, dice, no sé si lo hizo adrede o se equivocó, y resulta que uno de los asesores que estaba ahí, luego le preguntaron y entonces el pobre ya no supo, para no contradecir a su jefe, digo, bueno, sí vuelan, dice, pero bajito, bajito. Entonces, si vamos a llegar a esa chusca etapa en la que qué horas son las que usted diga, señor presidente, pues qué pena, porque la palabra del presidente, por más que haya sido convincente para que toda la gente que votó por él lo llevara a ser gobierno, lo cual es su derecho y es muy legítimo y ganó con una enorme legitimidad. Sin embargo, otra cosa es cuando hace gobierno. Sus referencias al INAI son de cuando era IFAI y de hace 10 y 15 años, pero no nos dice nada de lo que no ha hecho su gobierno en los últimos 2 años, en los que ya ha estado bajo el calibraje del INAI y en los que no ha cumplido prácticamente ninguna de las resoluciones importantes que se le han emitido a la presidencia de la República relacionadas con sus dichos en las mañaneras. Entonces, el asunto no es personalizar, el asunto es ir al debate. ¿El debate dónde se establece? Por supuesto que esa propuesta de desaparecer al INAI no la puedo compartir, porque les estoy diciendo, primero, estas instituciones no cuestan, valen. Les pongo un ejemplo. Dice él que cuesta casi 1,000 millones de pesos. Bueno, sí, cuesta. Una institución para 130 millones de habitantes, que es, hay que decirlo así, o una linterna, si la quieren ver así, o un faro, si la quieren ver muy grande, o una lamparita, o una lámpara fija, o una caja de cerillos incluso. ¿Qué vale un cerillo encendido en tus manos si vas a pasar por una noche oscura en un campo donde hay pozos y hay zanjas en las que te puedes caer y matar? ¿Cuánto vale ese cerillo? No tiene precio. Vale tu vida. Y lo que no hemos tenido en la pandemia, a pesar de que el INAI ha estado encima, ¿por qué? Porque el gobierno no respeta ni ha respetado los deberes de explicación pública. Y la pandemia no ha sido más ligera para la población porque no ha habido respeto preciso, constante y evidente a reglas claras de comunicación. Que el señor subsecretario López-Gatell tenga sus vespertinas y no ha dejado de tener una desde que empezó la pandemia, muy bien, pero eso no es informar, eso es comunicar. Comunicar no quiere decir informar. Comunicar quiere decir lo que yo les quiero comunicar. Les informo que hoy se vacunaron 100,000 personas. Bueno, ¿qué esperas? 1,000. Ah, sí. Y la pregunta es, dime de qué lugares, dime en qué tiempo, dime qué costó que lo hicieran, dime quiénes lo hicieron, dime qué perspectiva hay para seguir con ese ritmo, qué método llevas para continuar y cuándo acabaremos. Es distinto como acto, como decreto, a informar. Informar lleva implícito ¿qué? Debate, contrapunto. Cuando el gobierno informa, se coloca a la altura también de la población y permite que haya duda y también que le reviremos, ¿no? Con una objeción o con una demostración de que no dice completa la verdad. Perdón que a lo mejor me excedí mucho en tu pregunta, pero creo que era la oportunidad de abundar en ello. Muchas gracias. Jorge Reséndiz, ¿quieres hacer tu pregunta? Sí, gracias, doctora. Buenas tardes, doctor. Mi pregunta era a propósito de lo que comentaba del caso coreano, si era equiparable o tenía semejanza con lo que ocurre ya en algunos centros comerciales o supermercados que piden que se escanee un código QR para rastrear los contagios que pudiera haber y después sean notificados para tomar las precauciones necesarias. Gracias. Mira, bueno, pues
Estoy acá, perdón, me distraje con un problema que me mandaron acá. A ver, perdón, ya perdí la vista de quién me hizo la pregunta, discúlpame, Jorge. Sí, Presente. Jorge. A ver, la última Pues, parte no lo vi y por eso me desconecté. Mejor te lo digo, tal cual. Es que me entró no se un preocupe. problema. Sí, era a propósito de lo que nos Sí, comentaba del caso coreano, si sí. podría ser equiparable a algunas medidas que se están tomando actualmente por el gobierno de la ciudad. No, 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 no. Qué bueno que me preguntas. No, la Ciudad de México no emprendió esa medida que ya dije yo. Anunció que iba a hacer, anunció que pediría a IFETEL los datos de los habitantes de la ciudad para poder tomar medidas. Hay que reconocerle a Claudia Sheinbaum, y lo digo con absoluta neutralidad, que ha jugado un papel muy interesante en cuanto a la pandemia respecto del gobierno federal. O sea, me parece a mí que la jefa de gobierno ha jugado un papel mucho más enérgico y con mayor rigor en muchos sentidos, no en todos, desde luego, y no quiero decir que sea ejemplar, tampoco. Es muy difícil gobernar esta gran ciudad, pero yo creo que Claudia Sheinbaum ha dado muestra de ser más rigurosa y estar más preocupada respecto de la situación de los capitalinos con la pandemia. Y de hecho ha sido muy evidente que ha tenido muy evidentes discusiones y diferencias con López-Gatell desde muy al principio de la pandemia. ¿Por qué? Porque el modelo López-Gatell no es un modelo confiable. O sea, por la manera en la que sostenía que, pues es que ha dicho cosas que son verdaderamente inenarrables. Entonces yo creo, no lo hicieron, Jorge, no lo hicieron. Y eso hubiera merecido, como ya dije yo, y lo dijimos desde un principio, si van a adoptar esa medida, tienen que invitar al INAI necesariamente. Y en el caso de la Ciudad de México, al órgano garante local, que es el Info Ciudad de México, para que lleven a cabo con pulcritud todos los rigores que implicaría generar bases de datos para este efecto, y tendrían que hacerlo con tal cuidado para evitar que esas bases de datos, como ya lo dije hace rato, fueran a caer en manos de cualquiera, porque son delicadísimas. Entonces, no lo han hecho. Se han seguido guiando por el efecto reactivo de ir al caso que ya se comprobó, pero entonces por eso también tenemos subregistros, porque mucha gente nunca supo que tuvo COVID, por ejemplo. O sea, no descartemos que haya habido mucha gente que murió de COVID y no lo supo, no lo supieron sus familiares, pues. Porque seguramente mucha de esta gente ya tenía algún otro problema de salud y entonces simplemente tuvo, vamos a decir, un cuadro de asfixia, o sea, de incapacidad de insuficiencia respiratoria, y pues, finalmente ni siquiera alcanzaron a llevarlo a ningún lado porque no tuvieron la dimensión del problema. Y esto no solo debió pasar o ha pasado en las ciudades, sino muchísimo, me imagino y me temo, en el campo, en las ciudades rurales mexicanas, en las poblaciones rurales. Excelente. Enrique Inti, ¿gustas hacer tu pregunta, por favor? Sí, gracias, doctora. Comisionado Francisco, mi pregunta va en 2 puntos. Una, conocer si los institutos de transparencia a nivel mundial han tenido comunicación. Y en segundo lugar, si se unificara la información que cuentan los estados sobre la pandemia, si el INAI tuviera algún papel como de filtrar la información que se compartiera con otros estados. Muchas gracias. Sí, mira, la pandemia tiene un plano local. Los órganos garantes de los estados estamos todos conectados en sistema y estamos dispuestos, naturalmente, como tales, a colaborar y a regionalizar la problemática. Desde el inicio de la pandemia, el INAI estuvo acompañando a todos los órganos locales en sus reuniones de contexto local. Y pues lógico, hemos ido viendo cómo los semáforos, que algunas veces nos han parecido pues engañosos, otras veces sí nos han asustado y nos han provocado mayor nivel de preocupación, como el que ahora ocurre con el Valle de México. Entonces los ritmos de la epidemia y las circunstancias específicas han variado tanto
que hemos tenido curvas en las que ya hemos visto que aparecer, digo, si no hemos llegado al verde, lógicamente, pero sí hemos fluctuado del rojo al amarillo y el naranja, ¿no? Y luego el amarillo, en fin. O sea, lo que voy es, en términos reales, no nos han dejado a nivel nacional ni a nivel local, en todos los casos, jugar un papel más importante, porque nos hemos dedicado a señalarles, a restringirles. Nosotros levantamos plazos el 20 de marzo. A partir del 20 de marzo, el INAI le dio a todos los sujetos obligados que tiene, son de la federación, 900 sujetos obligados, les dijo que se interrumpían provisionalmente los términos y los plazos para que la gente pudiera hacer solicitudes de información, porque pues con la incertidumbre del asunto. Pero fíjense, apenas nada más pasó abril, cuando ya empezamos a ver cómo estaba evolucionando la cosa, el 3 de mayo el INAI le dijo al sector salud del gobierno federal y a lo que se consideraban en el decreto de emergencia sanitaria como actividades esenciales, que tenían que seguir entregando información y que seguir cumpliendo sus deberes. El secretario de Salud se enojó, nos mandó una carta diciéndonos que cómo era posible, que estaban ellos cargando la epidemia en sus más graves consecuencias, y le dijimos, pues perdónenos, pero por supuesto que con todo y ello, usted especialmente es el primero que debe poner el ejemplo de informar. Porque si estamos precisamente en un callejón oscuro, y en un callejón oscuro y peligroso, en el que respirar es muerte, pues ¿cómo no nos va a guiar usted? Si es el que nos puede decir cómo pasar por esa la calle de la amargura, nunca mejor dicho. Cómo pasar por la calle de la amargura. Entonces, perdóneme, pero usted tiene que cumplir. Eso no quiere decir que lo haya hecho, ¿eh? Pero no hemos sido blandos, ni hemos sido monigotes, ni hemos sido tampoco, como se nos ha querido ver, como espantapájaros. Tampoco somos verduguillos ridículos que anden molestando al gobernante. Le estamos ayudando a que haga bien lo que tiene que hacer bien. Ese es el problema. Ese es el problema. Que a nadie nos agrada el vigilante, a nadie nos agrada el inspector, a nadie nos agrada, peor tantito, el corrector. Porque cada vez que resolvemos un recurso en el que evidenciamos que tenían esa información y la quisieron negar o la negaron, en el sentido de que dijeron que no la tenían y por supuesto que la deben de tener, es muy común que ahora esté pasando ahora, y en el que ahora también está muy de moda que el gobierno federal para todo te dice que es incompetente, o sea que no tiene competencia sobre el asunto. Bueno, es otra fórmula de incompetencia, que no tienen competencia sobre el asunto del que se trata. Y por supuesto que nos la pasamos a tiro por viaje diciéndoles que por supuesto que tienen, que son competentes, que sí les toca el asunto, que sí les toca el asunto, que sí está dentro de sus competencias, que sí deben de tener la información que están diciendo que no tienen y que la deben entregar rápido y sin reservas a tope, como lo siguen haciendo. Porque aunque diga el presidente que quiere que lleguemos a un día a las reservas fast track, como dijo él, pues no, es imposible las reservas fast track porque la información, sí, una parte de la información pública sí se tiene que resguardar bajo reserva por el nivel de peligro que hay para que esa información se vuelva una amenaza para bienes superiores como la vida concreta de alguien o bienes superiores como simplemente el peligro inminente que ocurra un mal mayor. Pero en lo demás, la máxima publicidad tiene que guiar el trabajo diario de los funcionarios públicos y por desgracia te digo, no nos gusta. No nos gusta el conserje, no nos gusta el inspector, no nos gusta el mayordomo, no nos gusta el que nos cuida y nos está, hasta en el caso concreto, para el mejor ejemplo, como el mayordomo que le está repitiendo al amo, bueno, al jefe, ya tómese su pastilla, ya le toca. Ese es el estado de la situación. Excelente, muchas gracias. Gustavo Maínez Tenorio, tienes, levanta la mano, ¿gusta hacer tu pregunta, por favor? Gustavo Maínez. ¿Está por ahí Gustavo Maínez?
Si no, vamos con Antonio Urbina Reyes. Antonio, adelante, por favor. Dice que no tiene micrófono. Antonio Urbina Reyes dice, en relación al comunicado del INAI relativo al cambio en la política de privacidad del WhatsApp, ¿nos podría precisar algunas de las preocupaciones del órgano garante en este tema? Sí, cómo no. Nosotros, como ustedes lo saben, WhatsApp es una de las aplicaciones universales pues, más grandes, que forma parte del ecosistema digital de Facebook. ¿Esto qué quiere decir? Que aunque WhatsApp nació en 2009, que era muy simple, en 2014 Facebook compró WhatsApp y también tiene Instagram. Y lógicamente, ustedes han de saber, como debemos de saberlo todos, que estas instituciones, estas empresas, su negocio es el procesamiento de datos personales, pero no de datos personales refinados, vamos a llamarlo así, como si fuera el petróleo. Son datos personales en crudo. ¿Qué quiero decir con esto? A ver, estas plataformas, estas aplicaciones ofrecen un servicio gratuito de interacción, que cada quien que lo quiere lo aplica y lo vale. Pero estas aplicaciones lo que hacen es que generan datos para el perfilamiento de clientes, de consumidores, generan patrones de uso y de consumo. Y esto es lo que ellos requieren, porque esa es la materia prima de la cual ellos extraen lo que son perfiles de uso y de consumo para a su vez llegar por otras vías a conseguir proveer vía publicidad. Ellos venden publicidad. Entonces ellos, el refresco X les quiere comprar, les compra publicidad porque sabe el refresco X que ellos le van a proporcionar tips, pero tips comprobables rigurosamente, ¿no? En logaritmos, en algoritmos, en términos de lo que es comprobable en la ciencia de la estadística y de la programación y la proyección de sucesos y efectos. Entonces, ellos, a cambio de la publicidad que ganan, ellos ganan, su negocio es la publicidad, pero indirectamente, lógicamente, ellos se benefician de los datos personales. Ojo, no de los datos personales de lo que tú me mandas a mí, de lo que yo te mando a ti, de las fotos y los memes y de nuestras conversaciones y de lo que sea. No, señor, eso sería espionaje. Eso se llama intervención telefónica, que eso ocurre con otro tipo de dispositivos, como por ejemplo Pegasus, el malware. No era un software, un malware. Es contaminante, invasivo. Acá lo que ocurre es que WhatsApp hizo esta vez un anuncio a todas sus 2,000 millones de usuarios en el mundo, salvo los 300 o 400 millones que tiene la Unión Europea. A ellos no les hizo a ellos no les aventó este asunto. A todos nos mandó para el mundo un nuevo esquema. Dice, te aviso que mi política de privacidad va a cambiar a partir del 8 de febrero, te lo estoy avisando desde el 4 de enero para que lo sepas, y pues no te va a quedar de otra, como es un contrato de adhesión, lo que haces con WhatsApp, como con Instagram o con Facebook, pues lo único que te aviso es que voy a estar intercambiando la información, ya dije cruda, no la refinada, de los perfiles de datos que se generan a partir de los indicadores de estas interacciones, compartirlas con Facebook, que es el que tiene mayor nivel de penetración por el tipo de comunicación que ofrece, ¿sí? Y con Instagram. Entonces, realmente lo único que está haciendo WhatsApp es decirnos, voy a hacer lo que tenemos que hacer, porque para eso estamos, si no, pues no haríamos estos servicios. Estos servicios son útiles porque el mundo se mueve por ellos ya. Pero el asunto es que genera que se llama, una cuestión que se llama, como ustedes ya lo oyeron,
el beneficio, vamos a decir, la cosecha de datos de interacciones para el procesamiento de perfiles de uso y de consumo, patrones de uso y consumo. Entonces, para no hacer más larga la respuesta, el INAI, pues lo que salió a decir es que explicar esto se hizo un escándalo y una parte importante de los usuarios de WhatsApp al parecer ya se fueron a Telegram por lo menos o a Signal, que son otras equivalentes, pero con todas va a pasar lo mismo, es decir, tengamos claro que esto no deja de ser, es la lógica que hace que estas empresas para eso funcionen, pues ya dije, para vender publicidad a partir de indicadores de consumo y de tiempo dedicado a los impactos de todo lo que es la calidad informativa relacionada con el comercio y el negocio, el lucro. Perfecto, muchas gracias. Pati Macías, adelante, por favor. Claro, gracias. Muchas felicidades. ¿Cuáles son los riesgos asociados en el caso de uso de nuevas tecnologías por parte del Estado para el control de la extensión de la pandemia en la afectación de los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos? Es decir, con el uso obligatorio de aplicaciones de vigilancia como la georreferencia, el uso de datos con finalidades distintas al control de la pandemia o el acceso de terceros. ¿Cuáles son esos riesgos en su afectación a los derechos y libertades fundamentales? Pues mira, son una gama enorme, abierta. El mundo está metido en la Internet. Primero la Internet se metió al mundo y después el mundo se metió al Internet. O sea que estamos todos insertos en un terreno pantanoso, desregulado, porque precisamente la libertad de expresión le ganó la batalla a la regulación. China es un caso excepcional, es un estado autoritario en el que no quiso ni permite que la Internet sea anónima. Como ustedes y yo sabemos, la Internet es una zona misteriosa, de incógnitas abiertas, porque tiene espacios en los que el anonimato impera y reina y sin que podamos hacer nada al respecto, porque precisamente como una batalla, una conquista de la libertad de expresión, se dijo no podemos, no debemos, no le vamos a quitar la magia, el duende o el riesgo creado de que cualquiera que se llama Cantinflas, en este momento Mickey Mouse, te haga lo mismo, la peor majadería o el peor peligro, o te quiera defraudar y te haga toda la gama de amenazas que hay por la vía de Internet en cuanto a tu seguridad cibernética. Porque ahora ya no solamente hablamos de nuestra seguridad física, sino que ahora hablamos de nuestra seguridad cibernética. Entonces somos internautas y todos los días nos metemos a esa atmósfera y es como cuando alguien va a una atmósfera distinta a la de la Tierra y lleva un fuselaje en la nave o lleva un traje cósmico que no le sirve, pues resulta con problemas por haberse metido ahí, ¿no? Por ponerte un ejemplo, si tú quieres, hasta a lo mejor demasiado simple. Pero entonces, así como el Estado no tiene, por desgracia, la soberanía suficiente para gobernar los campos de interacción adentro de la Internet. O sea, ese es un asunto que todavía se llama misterio. Y ese misterio, vamos a decirlo, pues es inevitable, pues. ¿Por qué? Porque va consigo. Por eso el problema son nuestros niños, que son los que más peligran. Porque además son diestros, porque son nativos digitales. Esos se meten hasta la cocina cibernética. Y el peligro es que del camino, de la puerta a la cocina, hay miles de peligros de depravados que quieren, vistiéndose de cualquier otra gente, hasta de otros niños, claro está que no lo son, o debe todo saber, de maníacos, de pervertidos, pero también están muchos que son unos codiciosos y unos inmorales que quieren hacer negocio tronchando a la gente, engañadores, embusteros, timadores profesionales, de todo. O sea, la simulación es, por desgracia, una de las peores partes de la Internet en términos del riesgo.
pero pues no podemos evitar los riesgos. Y el Estado, repito, hace muy poco, el INAI no puede meterse a esos niveles y tenemos que luchar mucho para que el INAI, por ejemplo, tenga competencia extraterritorial para que pueda meterse en casos concretos con Facebook, con Google, con Amazon, con Apple, son los gigantes de la informática y de las plataformas universales. Perfecto, muchas gracias. Gracias. Iván Deodato tiene un comentario. A ver. Iván, si nos ayudas con tu micrófono, por favor. Iván Deodato, bueno, yo lo leo. Dice, sé que no es el lugar, pero como el ponente no puede hacerlo por su investidura, lo diré yo. El presidente está minando todas las instituciones de la democracia y gracias a las cuales es presidente, instituciones que nos costó 30 años construir. Evelyn Fugerman pregunta, ¿cuántas solicitudes referentes a la protección de datos ha recibido el INAI durante esta pandemia? A ver, ahí ya no sé si... sí. Mira, ahorita el número exacto no te lo puedo decir porque el número va fluctuando. No hay, por desgracia, y esto hay que decirlo porque todavía la conciencia cívica para reclamar información nos llega al INAI inmediatamente. A ver, creo que la gente sigue equivocando esto. La gente cree que las preguntas que hace se las hace al INAI, y ya lo hemos dicho que no es así. La gente le pide información, ya sea personal, de sí mismo, o oficial, vía transparencia, a las propias instituciones, ¿sí? Entonces, esa dimensión exacta, tal cual, no la tengo yo inmediata por una razón, porque cuando ya estas instituciones niegan la información, que ya dije, lo hacen muchas veces, prácticamente por sistema, el problema es que no todos a los que se las niega, a los que les dice que no se las va a dar o que no la tiene o les da cualquier cosa para calmarlos, para engañarlos, no todos van a quejarse con el INAI. Ese es el punto donde sí es inevitable. Y sería imposible que nosotros en simultáneo a recibir la solicitud estuviéramos pendientes, pues imposible. Si así resolvemos miles y miles y miles de recursos cada año, lo que sí te quiero decir es que, por ejemplo, la tasa de recurribilidad está entre 5 y 6%, que quiere decir que de cada 100 solicitudes de acceso a la información o de protección de datos personales todavía más escasa por la evolución que lleva este tema, que es más nuevo entre nosotros todavía, seguramente mucha gente no recibió una respuesta satisfactoria, casi me puedo atrever a pensar que un 70-80%, pero el problema es que solamente 6 personas de esas 80 que probablemente se quedaron desanimadas, molestas, incómodas, desagradadas, pues solo 6 se atreven a seguirle la ruta a la reclamación cívica y entonces solo 6 van y dicen, INAI, me contestó mal Pemex, me contestó mal el IMSS, me contestó mal el ISSSTE o la que sea. Y en materia de datos personales, las instituciones campeonas son el IMSS y el ISSSTE, porque la mayoría de la gente les pide datos relacionados con sus trámites jubilatorios, con sus trámites de pensiones, para el acreditamiento de sus semanas, de cotizaciones. Entonces, eso es lo que hace que estas instituciones sean las que más asuntos de protección de datos tengan, pero deberíamos de tener algún día el efecto que el INE, que tiene la base de datos más grande del país, porque es donde está el padrón el nacional electoral, la SEP, que tiene las bases de datos de todo el estudiantado federal del país, Hacienda, que tiene la base de datos más grande del SAT, tuvieran un número cada vez más grande de solicitudes de protección de datos personales para que esto se reflejara en algo que se podría considerar como un nuevo patrón de uso y ejercicio de estos derechos, que sería una demostración democrática muy poderosa y muy conveniente. Excelente. Yuridia Berenice Moreno
Dice que tiene una duda. Adelante, Yuridia. Hola, ¿qué tal? Bueno, es una duda, comentario. Justamente retomo un poco lo que dijo mi compañero Enrique Inti respecto al unificar información. Si bien el comisionado menciona que necesitamos una explicación pública, porque aunque tengamos conferencias diarias, no significa que tengamos comunicación efectiva. No hay una comunicación efectiva, no hay mensajes claros, no hay una congruencia entre todos los mensajes que se han venido comunicando a toda la población. Entonces, mi duda es la siguiente. Como Poder Ejecutivo, ¿no se debió de haber hecho una política pública integral en materia de salud, en donde esas conferencias diarias pudieron haber servido para comunicar efectivamente los planes para llevar a cabo dicha política, en donde el concentrado del padrón que tiene el INE, el padrón o la información que concentra el INEGI y la información que también tiene el sector salud se pudo haber unificado para tener un concentrado masivo universal del país y poder tener una política integral para la vacunación, en donde se contemplen datos sociodemográficos, poblacionales, etcétera? Dices exactamente lo que se debería de hacer. Esa es la dimensión de la exigencia de una vacunación en los términos que deberíamos de haber iniciado desde que ya se optó por adquirir las vacunas y conseguirlas. Ahora el problema es que tenemos peor incertidumbre. Si durante la tragedia que ha sido la pandemia, la epidemia, no ha habido certidumbre, imagínate tú con la vacunación, donde ya empezó a haber de todo. Es un ejercicio, ya lo dijiste tú, masivo, que es poblacional, está dirigida a todo el mundo, es el derecho. El derecho a la vacunación es universal en un caso así. ¿Por qué? Porque es una epidemia de la cual ya vimos, además, por desgracia, México tiene los peores indicadores. Ahorita México ya destaca por haber sido, o es, por ser el país en el que más médicos o más integrantes del sector médico se han muerto, lo cual habla de un nivel de impreparación y de descuido, de falta de equipamiento del personal médico que ha estado al frente. Considero que el tema de la salud debe y debió desde un inicio haberse alejado de los tintes y de las fuerzas políticas. Debieron de haberse sumado, por ejemplo, la fuerza que tiene el INE, la fuerza que tiene el INEGI, la fuerza que tiene el sector salud, para unificar y que no existieran duplicidades en las vacunaciones, que la gente tuviera una certeza de cuándo efectivamente va a ser vacunado, de cuándo nos va a tocar respetar, ser conscientes, y que estas conferencias diarias sirvieran para eso, para comunicar, para tener un mensaje efectivo dentro de esas comunicaciones diarias, porque creo que nos hace falta como mexicanos una cultura general que nos ha identificado como mexicanos, a que a veces nos desesperamos y siempre vemos por uno mismo. Y seguramente vamos a ver que hay personas que se vacunaron 2 veces y que no hay un registro y no hay nada en donde diga que, por ejemplo, Jorge Reséndiz ya fue vacunado en el estado de Chihuahua. Él ya no puede ser vacunado, ¿sí? No existe nada. Simplemente creo que se necesitaron haberse reunido todas las fuerzas para integrar una política pública integral. Gracias. Pues mira, lo has dicho maravillosamente, ¿qué te puedo decir? Pero eso que dices tú entre el debiera y el hubiera, pues no se ha dado. Y esto es inevitable ahora en un contexto de ambiente electoral. Es un año electoral en el que además se juega tanto la democracia y hay, eso sí, por desgracia, una embestida a los autónomos, entre ellos el INE, que lleva y tiene que llevar a cabo esa delicadísima misión con esa neutralidad. Imagínate si el asunto de las mañaneras, desde la lógica constitucional de lo que debe ser debe ser imperturbable el discurso, el ámbito electoral, el clima electoral, preelectoral,
respecto del gobernante, no se ha entendido, no se ha querido entender. Olvídate tú que va a querer, a ver, ya dijiste, lo has dicho mejor que nadie, va a quedar muchísima gente sin vacunar, va a haber abuso de mucha gente, ya empezó a verlo, ya se habla de muchos familiares de funcionarios del primer nivel del gobierno ya beneficiados con la vacuna, ya se habla de robos de vacunas, al rato vamos a oír de rifas de vacunas, o sea, es algo verdaderamente dramático. A mí me puede, Gaby, yo tengo que, por una emergencia que me está surgiendo de la institución ahorita, un problema precisamente que tengo que atender, me tengo que salir, yo estoy fascinado con la conversación, pero yo te pido que la repitamos, o sea, en breve, o sea, si quieres tú le ponemos alguna directriz concreta para traer más preparado el punto. Digo, me refiero no que sea un universo tan abierto, aunque lo era, la pandemia y los datos personales, para darle seguimiento a esto que está diciendo Yuridia, que me parece que tiene toda la razón. Muchísimas gracias, querido comisionado Paco Acuña, de verdad un placer. Sabemos que tu agenda es apretada y que tienes ahí alguna cuestión, te agradecemos. Un problema. Te agradecemos tu tiempo, estar con nosotros, te mandamos muchas felicitaciones y coordinamos una segunda invitación para platicar de este tema a otros. De verdad, gracias. Les voy a pedir a todas y a todos que abran sus micrófonos y le demos un gran aplauso al comisionado Francisco Javier Acuña. Muchas gracias, señor comisionado.